Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos reencontramos nuevamente aquí en este espacio del taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina. Vamos a hacer un poco de repaso. Hemos dado una clase introductoria donde hicimos una presentación de los autores y de las lecturas que íbamos a hacer a lo largo del taller. Tuvimos una primera clase de Sarmiento y el Facundo, la obra máxima, podríamos decir, de Sarmiento, donde vimos principalmente esta dicotomía, civilización y barbarie, y lo narrativo, ¿no? Y lo plástico y lo descriptivo que puede ser Sarmiento en su escritura, que realmente escribe muy, muy bien. Pasamos luego al Lucio de Mansilla, una excursión a los indios ranqueles, la obra máxima también de este autor, un viaje verdadero que hace Mansilla internándose en las tolderías ranquelinas y un juego que hace ahí literario y político para invertir la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie y preguntarse si estos que denominamos o que ellos denominaban bárbaros eran realmente tan bárbaros y si los civilizados eran realmente tan civilizados, ¿no? Poniendo un poco ahí en distintos planos y equiparando a lo que se consideraba desde la cultura oficial, digamos, al civilizado y al bárbaro a un mismo nivel prácticamente, ¿no? Bueno, y hoy llegamos a finalmente nuestra clase número 4. José Hernández, yo la titulé El Martín Fierro, la Gauchesca y el otro como barbarie. Llegamos a Hernández, que es, bueno, como ustedes saben, el poeta máximo de la literatura argentina, podríamos decir, de un tipo de literatura o de un tipo de poesía muy particular, que es la poesía gauchesca, ¿no? Que no tiene, si vamos al texto de Hernández, no tiene gran relación con la poesía argentina y podríamos pensarlo prácticamente como un texto narrativo, ¿sí? O sea, José Hernández nos está contando una historia, la historia del gaucho Martín Fierro, que todos la conocemos, en esta primera parte que se ha denominado después La Ida del año 1872 y La Vuelta, ¿no? De 1879, dos textos muy distintos, pero como les decía, narrativos, digamos, es una poesía narrativa que nos cuenta una historia, no es una poesía de imágenes o conceptual, como podríamos pensar otro tipo de poéticas, sino meramente narrativa, es una épica, ¿sí? Es una poesía épica con un personaje central que atraviesa una serie de peripecias, injusticias, problemáticas y que nos viene a narrar su historia, ¿sí? Así que a eso le vamos a dedicar esta cuarta clase, como les decía, solamente a la primera parte, a la que se llamó El Gaucho Martín Fierro, la original, publicada en 1872, que tuvo un nivel de difusión y de lectura extraordinario y que empujó a Hernández a escribir una segunda parte, La Vuelta, que es muy distinta, son dos textos extremadamente distintos, a pesar de que hoy en día se los lee en conjunto, ¿no? Como una gran obra llamada El Martín Fierro, ¿no? Pero son muy diferentes como textos y son también dos momentos muy diferentes en la vida de Hernández cuando los compone, dos momentos políticos muy diferentes, un contexto muy distinto y un cargo o una posición de José Hernández muy diferente en cada uno de los casos, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo, charlando un poquito ahora cuando hablemos de la vida de José Hernández. Paso la filmina y aquí lo tenemos, ¿no? En un retrato. Nace en 1834, muere en 1886. Su familia es de raigambre plenamente federal, ¿sí? Así que tiene una infancia de tipo netamente federal en las estancias de su familia. Esto lo lleva a aprender mucho de la vida en la estancia, del manejo de los animales, del el manejo de la propia estancia, ¿no? Lo que lo va a llevar a escribir un libro en relación a esto, pero que también le va a servir de fuente y de inspiración y de modelo todo ese conocimiento para la construcción de ciertas cuestiones en el Martín Fierro mismo, ¿no? Empezó
haciendo una carrera militar, así como todos los hombres de letras del siglo XIX, también lo hizo Sarmiento, también lo hizo Mansilla, y prácticamente todos, si se quería hacer carrera, digamos, a nivel político, como personaje público, también había que acceder al estamento militar, que daba mucho prestigio, ¿no? Mucho honor, mucho prestigio, y pasó luego, o pasó no, en realidad complementó esa carrera militar, ¿sí? En el ejército, con una carrera periodística muy profusa. Increíble la carrera periodística. Miren que hay otros escritores del siglo XIX que han escrito muchísimo. Los que ya vimos, Sarmiento y Mansilla, han escrito increíble cantidad de textos en la prensa periódica y en los diarios, y Hernández no se queda atrás, ¿sí? Él escribe sobre todo en la zona del litoral, en la cual vivió mucho tiempo, en Santa Fe, en Entre Ríos, territorio que en esa época pertenecía, o durante un gran periodo, perteneció a lo que se denomina la Confederación, ¿sí? O sea, sobre todo en la época de la secesión, cuando se separa Buenos Aires del territorio que se llamaba la Confederación, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos nombres de algunos diarios, por ejemplo, la Reforma Pacífica, el Nacional Argentino, fíjense los nombres, el Litoral, el Argentino, el Eco de Corrientes, la Capital de Rosario, el Río de la Plata y La Patria, un diario uruguayo, ¿sí? Realmente mucho de lo que ha escrito en prensa, textos más bien coyunturales que responden a las cuestiones políticas o sociales de la época, y que ahora vamos a ver, fueron recopilados, rescatados y recopilados en libro por una investigadora, un equipo de trabajo que dirigió una investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Celina Hortale, que yo la tuve como docente a ella, como profesora en la carrera, y han hecho un trabajo fabuloso. Imagínense todo este tiempo, tantos textos que realmente son maravillosos de José Hernández encerrados en los diarios, en las bibliotecas, que recién hace un par de años, esto fue la recopilación en libro en el 2018-2019, lograron ver la luz y aparecer en libro y poder ser leído, ¿no? Que no haga falta ir a internarse en una hemeroteca para poder acceder a esos textos, ¿no? Bien, tenemos ahí un texto, uno de los primeros textos que escribe José Hernández, que es Vida del Chacho, del cual ya les he hablado en clases pasadas. No voy a profundizar mucho sobre esto. Es una crítica furibunda, como dice ahí, a los salvajes unitarios, ¿no? Ahí sale el costado federal de Hernández, que critica a los unitarios y especialmente a Sarmiento y al gobierno de Mitre, estando parado él del bando opuesto, ¿no? Del bando político opuesto, criticando lo que se hizo con el caudillo riojano, con el Chacho Peñalosa, ese crimen, ese asesinato. Bueno, es un panfleto, el de Hernández, escrito con mucha furia, ¿no? A la luz de los hechos. Y bueno, ya lo hemos conversado. Sarmiento después escribe un texto que desde el punto de vista estilístico es superior, pero desde el punto de vista moral, digamos, o del contenido, bueno, es una postura difícil la de Sarmiento, una postura nefasta, podríamos decir incluso, y Hernández está defendiendo la de Sarmiento, ¿no? Digo, y Hernández está defendiendo y criticando un crimen cometido, ¿no? Bien, finalmente tenemos ahí una proscripción durante el gobierno del mismo Sarmiento, lo proscribe Hernández y tiene que migrar, justamente como decíamos recién, al territorio de la Confederación o, bueno, al litoral, ¿no? Seguimos acá con la vida de Hernández. Llega entonces, esto, bueno, hay muchas hipótesis o historias en torno a la escritura de este texto fundacional que tiene muchos antecedentes en la gauchesca, pero que es un texto que cambió para siempre y que cierra definitivamente el ciclo de la literatura gauchesca del siglo XIX. Hay muchas historias sobre la escritura, está exiliado Hernández en el litoral, como decíamos, y viene a quedarse unos días en Buenos Aires, se instala en un hotel y prácticamente no puede salir a la calle porque, como decíamos recién, está proscripto. Entonces se cuenta que
aburrido, digamos, de la vida de hotel y sin saber muy bien qué hacer, se pone a escribir versos gauchescos, una lectura que él hacía de otros poetas gauchescos anteriores a él, sobre todo uno que es Antonio Lucich. Ahora lo vamos a ver, un poeta no tan recordado, uruguayo, ¿no? Se pone a leer versos y se pone a hacer versos, y de esa primera escritura podrían haber salido algunos de los principales fragmentos de lo que luego va a ser el Martín Fierro, ¿sí? Se escribe en 1872 y hay una, ya lo dijimos, y hay una primera publicación en el diario La República, ¿sí? Sale primero en el diario y después empieza a aparecer en forma de folleto que circula por todos lados, por toda Buenos Aires, por la Campaña, recorre las pulperías, poetas populares que lo aprenden y lo leen, ¿no? Lo memorizan y lo leen y lo cantan con guitarra, lo recitan, se vuelve realmente uno de los primeros fenómenos literarios, es casi un bestseller de la época, ¿no? Es muy anacrónico hablar en esos términos, pero casi lo podríamos pensar como un bestseller de esa época, ¿no? La primera edición del libro es por la imprenta de La Pampa. Bueno, ahí lo puse, ¿no? Circulación y difusión de la obra entre los sectores populares, sobre todo, lecturas grupales en fogones y pulperías. Y ahí le llega, unos años después, a Hernández un cargo político como senador, ¿sí? Ante el recambio gubernamental después del gobierno de Sarmiento. Y por eso decimos que en este nuevo contexto, con Hernández ya no como opositor férreo al gobierno, sino ahora siendo parte del gobierno y con un cargo de senador, escribe La Vuelta de Martín Fierro en 1879. Y acá tenemos un cambio grande, fíjense, yo les puse ahí, la conversión, ¿no? De la rebeldía de la primera parte pasamos a los consejos. La primera parte tiene un espíritu de rebeldía increíble, y hay una crítica feroz al gobierno y al trato de los gauchos, de los indios también, al trato de los gauchos en la frontera, en los fortines. Ustedes conocen la historia, y una crítica muy férrea, muy furibunda también a el gobierno de ese momento. En cambio, ya en la segunda parte tenemos un Martín Fierro de mayor edad, más calmado, encuentra, finalmente vuelve de la frontera, encuentra a sus hijos, conversa con ellos, les da consejos, ¿sí? Y muchos de los consejos son en relación con la legalidad y con respetar las leyes y respetar al gobierno, ¿no? Entonces, es un Hernández que está parado ahora en otra situación política diferente y nos da una versión diferente, por supuesto, de Martín Fierro. Unánimemente se suele considerar muy superior a la primera parte que a la segunda en cuanto a literatura, ¿no? En cuanto al poder que tiene el texto literario, pero mucho de lo que se suele recordar como frases o refranes populares pertenecen a la segunda parte, ¿sí? Porque ha quedado, bueno, esta instalación de los consejos que le da a los hijos, los hermanos sean unidos, ¿no? Porque esa es la ley primera. Esos fragmentos pertenecen a la segunda parte. También está esta historia de la historia del viejo Vizcacha, ¿no? Los consejos también del viejo Vizcacha que le da a uno de los hijos de Fierro. Así que, bueno, mucho de lo que quedó también pertenece a la segunda parte. Finalmente tenemos ahí la publicación de Instrucciones del Estanciero, como yo le decía, esto es algo que él conocía, es un texto menor de Hernández, no es literario, es una especie de manual, de instrucciones, no representa gran importancia, y las obras completas, como le decía, recopiladas, donde se juntan los textos periodísticos, textos legislativos, textos de todo tipo de que fue publicando Hernández a lo largo de los años, recopilada estas obras completas en una serie de tomos, no recuerdo ahora si son 7 u 8, ahora los vamos a ver, pero una gran cantidad de tomos por esta investigadora hace muy poco tiempo, o sea que fíjense que hasta el año 2018 prácticamente no había obra completa de Hernández, ¿no? No había forma de leer todos los textos que había escrito Hernández y estaban dispersos en las bibliotecas, ¿sí? Empezamos con esto, yo les pongo estos versos, esto es una trampa que yo les voy a hacer
los voy a hacer caer en una trampa y me encantaría poder verles las caras y que estuviésemos presentes, ¿no? En presencialidad para ver qué responden a esto, porque yo acá les tendría que preguntar a ustedes, ¿no? Este verso que aparece ahí suelto, el aquí me pongo a cantar. Yo les preguntaría a ustedes de dónde es este verso, a qué corresponde, y lógicamente ustedes me responderían, cayendo en la trampa esta que les voy a tender, me dirían, es el comienzo del Martín Fierro, de José Hernández, lógicamente. Bueno, acá les completo la información. Aquí me pongo a cantar es el primero de los versos de un poema titulado Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del excelentísimo señor Don Pedro Ceballos, escrito por Juan Baltasar Maciel en 1777. Fíjense la fecha, son 100 años prácticamente antes de la publicación del Martín Fierro, y tenemos este poema. Yo les traje aquí un fragmento, es bastante más largo, pero un poema que dice, aquí me pongo a cantar abajo de acuestas talas, la mayor guaina del mundo, los triunfos y las hazañas del señor de Cabezón, que por fuerza es camarada de los guapos cabezones, que nada tienen de mandrias. He de puja el caballero y bien vaya toda su alma, que a los portugueses jaques ha zurrado la badana, como ovejas los ha arriado y repartido en las pampas, donde con guampas y lazos sean de nuestra lechigada. Fíjense, este poema de Baltasar Maciel suele considerarse como el primer proto ejemplo de una proto-gauchesca, ¿no? Una gauchesca que está empezando, que va a nacer, pero todavía no existe, ¿sí? Y no existe además porque este poema es un caso excepcional, digamos. En esta época, o un poquito después, incluso cuando vienen los poemas de la Revolución, ¿no? Vicente López y Planes y otros poetas que van a aparecer en esa época, escriben en el estilo neoclásico, ¿sí? Un estilo, como el estilo del himno, ¿no? Ese estilo que conocemos de escritura del himno y de otros poemas que escribían los autores en torno a episodios de la Revolución, por ejemplo, o de las invasiones inglesas, ¿sí? Y este es un poema de ese mismo tiempo, un poquito anterior, pero que rompe con el esquema y nos propone una rima y un tipo de escritura que se va a acercar a lo que va a ser después la gauchesca. Y aquí, bueno, lo leemos y obviamente un montón de palabras que no nos suenan y que son de ese momento y que reproducen una cierta oralidad, ¿no? De la época, ya desde el título, ¿no? Porque tenemos ese canta un guaso, y el guaso es lo que después se va a pasar a llamar gaucho, ¿no? Los guasos también son la forma en que se denomina el gaucho chileno, ¿sí? Así que bueno, esta era la trampa que les quería proponer, ¿no? Para ver desde qué tan lejos viene esta introducción y aquí me pongo a cantar, este escenario donde el poeta se para frente al público con una guitarra y se pone a cantar con ese verso introductorio. Y fíjense, no es solo Baltasar Maciel. Aquí les traje otros ejemplos del folclore español y rioplatense, donde se usa exactamente la misma fórmula. Es una fórmula de apertura que sirve para introducir el poema. Fíjense, aquí me pongo a cantar debajo de este membrillo para ver si puedo enlazar las astas de este novillo. Son todos poemas populares que se recitaban y corrían de boca en boca y se reproducían como parte del folclore y que, bueno, no estaban por escrito, ¿no? Eran poemas cantados. Aquí me pongo a cantar con la caja y la guitarra a ver la cosa tan linda y la dueña tan bizarra. Aquí me pongo a cantar a la sombra de la luna por ver si puedo alcanzar de las dos hermanas una. Aquí me pongo a cantar antes de tomar un pan. Atiendan, señores míos, lo que dice Villagrán. Bueno, siempre con la rima, ¿no? Y bueno, esta apertura tan famosa la va a aprovechar Hernández para su poema célebre también y va a quedar como algo muy representativo. Todo el mundo se va a acordar siempre de Aquí me pongo a cantar. Y en este recorrido que estamos haciendo por la gauchesca, empezamos por ese poema de Baltasar Maciel, que es como una especie de hito, una rareza que aparece ahí a fines del siglo XVIII. Tenemos que sí o sí referirnos como origen de la gauchesca a el primero que crea el género, ¿sí? Aquí aparece
digamos, ya un género establecido a través de los cielitos y diálogos patrióticos, y el primero que lo hace es Bartolomé Hidalgo, ¿sí? Fíjense la fecha de origen, la fecha en que publicó sus más reconocidos poemas, Bartolomé Hidalgo, 1816, 1821, es este primer periodo donde se abre, donde comienza la literatura gauchesca, ¿sí? Y aquí yo les traje algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el diálogo patriótico interesante. Bartolomé Hidalgo también lo que introduce es algo muy, muy novedoso, que es el diálogo entre dos paisanos, ¿sí? Es algo que después va a reproducir, por ejemplo, bueno, Stanislao del Campo, ¿no? El reconocido Fausto Criollo, ahora lo vamos a ver en unas filminas más adelante, pero también José Hernández, ¿sí? Esto de entablar un diálogo entre dos gauchos que generan este contrapunto, ¿no? Desde dos perspectivas distintas. Y tenemos el primero, el diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia de Islas del Tordillo, y el gaucho de la Guardia del Monte, ¿sí? Contreras y Chano son los dos personajes que crea Bartolomé Hidalgo y a los cuales los hace hablar con la rima y con el estilo de la literatura gauchesca, ¿sí? Siempre recordemos algo que es muy importante tener en cuenta con respecto a la gauchesca. La literatura gauchesca no es escrita por gauchos, ¿sí? No es escrita por personajes campestres, perdón, por escritores campestres o por escritores gauchos. La literatura gauchesca en todos sus casos está escrita por escritores de la ciudad y de cultura elevada, podríamos decir, o escritores pertenecientes a la alta cultura, a la élite, ¿sí? Sin trazar distinción entre lo alto y lo bajo, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Son escritores eruditos, cultos, que toman la voz del gaucho, la voz popular perteneciente al gaucho, y la traducen o la representan en su escritura, ¿sí? Hay una especie de representación o una reconstrucción o representación inventada de la oralidad del gaucho en la escritura, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No hay que pensar que eran gauchos que estaban escribiendo, sino que son escritores eruditos de la ciudad que toman la voz del gaucho y la reconstruyen y la reproducen a través de sus escritos. Tenemos ahí un segundo texto que es el nuevo diálogo patriótico, también entre Ramón Contreras y Jacinto Chano, ¿sí? Bueno, dialogan sobre las fiestas patrióticas, sobre los eventos que han visto. Es algo que va a tomar y parodiar Stanislao del Campo en ese diálogo donde hace hablar a dos gauchos, uno de ellos que va a la ópera, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bien, y acá un fragmento de uno de estos diálogos de Bartolomé Hidalgo. Fíjense para que veamos la actualidad que tiene esto, ¿no? Es importante también encontrar un poco de tinte o de atmósfera de lo actual, por eso estos textos son clásicos, ¿no? Cuando nos referimos a los clásicos de la literatura argentina, como veíamos en la primera clase, son textos que nunca dejan de hablarnos. Nosotros los leemos en cualquier época y siempre nos están diciendo algo importante y nos están hablando de nuestra actualidad. Les leo este fragmento. En 10 años que llevamos de nuestra revolución, por sacudir las cadenas de Fernando el Baladrón, ¿qué ventaja hemos sacado? Las diré con su perdón, robarnos unos a otros, aumentar la desunión, querer todos gobernar y de facción en facción andar sin saber que andamos, resultando en conclusión que hasta el nombre de paisano parece de mal sabor y en su lugar yo no veo sino un eterno rencor y una tropilla de pobres que metida en un rincón canta al son de su miseria, no es la miseria mal son. Bueno, muy actual, muy de muchas cuestiones políticas que podríamos pensar para cualquier contexto pasado, presente, ¿no? Y probablemente futuro, quizás. Esperemos que no, que mejoren las cosas siempre. Tenemos esperanza, ¿no? Pero bueno, nada, un poco me salgo de la literatura para que veamos por qué son clásicos, ¿no? Porque realmente nos hablan del tiempo pasado, acá está hablando de la época de la Revolución, pero nos siguen interpelando todavía las palabras, ¿sí?
Y seguimos, pasamos a la siguiente etapa de la gauchesca. La primera es el origen con Hidalgo, y acá tenemos la gauchesca facciosa, ¿sí? Ya estamos en la época, más o menos la década de 1830, y la fuerte separación entre unitarios y federales, ¿sí? Principalmente durante el gobierno rosista, el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se da una separación grande, y además que quienes eran unitarios se exiliaban, y Ascasubi, por ejemplo, escribe gran parte de su poesía desde Uruguay, ¿sí? Después se exilia en París y termina y publica sus textos, sus obras completas desde París, ¿sí? Y tenemos en el bando de los unitarios, podríamos decir, Ascasubi. Ahora vamos a ver el poeta que está en el bando de los federales, defendiendo a Rosas y a su gobierno, que es el poeta Luis Pérez, no muy conocido. Ascasubi es mucho más conocido. Ahí tenemos uno más conocido, más recordado, ¿no? Ahí tenemos uno de los libros, Los Trovos de Paulino Lucero, ¿sí? De Hilario Ascasubi. Perdonen, vuelvo a Ascasubi. Algunos de los textos que más se recuerdan son Isidora la Federala, por ejemplo, pero sin duda el que más se recuerda o se reconoce es La Refalosa, ¿sí? Un texto, una poesía espectacular que se pone desde la perspectiva de un federal, ¿no? O sea, Casubi comunitario le da voz a un federal para decir las atrocidades que ellos, federales, le van a hacer a un unitario si lo agarran, ¿no? Es un poco parecido a lo que hace Esteban Echeverría en el Matadero, ¿no? Esteban Echeverría en el Matadero, Esteban Echeverría comunitario, escribe sobre lo que los federales le hacen a un unitario cuando lo agarran, ¿no? Así que siempre tengamos en cuenta eso también, cuando leemos estos textos, que hay una poderosa, una fuerte lucha política, y siempre estamos leyendo lo que hacen los federales, pero desde la escritura de un unitario, ¿sí? Ascasubi, Echeverría, ambos unitarios, nos vienen a ficcionalizar de alguna forma, porque son textos ficcionales, o sea, está bien, pueden reproducir cuestiones de la época, pero uno es un cuento, el otro es un poema, son ficcionales, son invenciones de Ascasubi o de Echeverría que nos cuentan o nos ficcionalizan lo que hacen los federales, están hablándonos de lo que hacen, de las atrocidades que comete el bando opuesto, pero quien nos lo cuentan son también del bando opuesto, ¿no? Así que tener en cuenta eso, ¿no? Y después tenemos a Luis Pérez, les decía recién, dentro de la facciosa, Luis Pérez se pone en el bando, pertenece al bando de los federales. Su poesía no ha perdurado mucho, pero realmente ha hecho cosas muy, muy importantes, Luis Pérez, porque ha creado, por ejemplo, la figura del paisano o del gaucho gacetero, ¿no? El gaucho que en vez de estar solamente en el ámbito de la oralidad, cantando sus poesías, las imprime, construye gacetas, ¿no? Y publicaba estas gacetillas muy, muy interesantes. Yo acá les traje las reproducciones de algunas, como por ejemplo El Gaucho, ¿sí? Es una de ellas, de 1830, o El Torito de los Muchachos. Hay muchas, realmente hay muchas gacetas de Luis Pérez con poesía, tienen varias páginas, yo acá les traje nada más la portada para que vean, pero tiene muchas páginas con poesía gauchesca, y está, bueno, el gaucho, la gaucha, el negro, la negrita, el torito de los muchachos. Bueno, hay muchas, fíjense que linda el diseño, ¿no? También, o sea que tiene primero esa especie de logotipo arriba, en un caso un rancho, en el otro un toro, ¿no? Y ese subtítulo, ¿no? Que viene abajo, viene el gaucho y dice, cada uno para sí y Dios para todos, ¿no? Y el otro, muy interesante, ¿no? El torito de los muchachos, para decir que viene el toro, no hay que dar esos empujones, como una especie de frase o refrán popular de ese momento, ¿no? Bueno, muy interesante esto. Tengamos en cuenta, como les decía, que es una literatura muy política, muy coyuntural, muy unida a la política y a la lucha facciosa de esta época, ¿sí? No estamos hablando acá todavía de literatura autónoma, es decir, la literatura por la literatura misma, sino que va muy, muy de la mano con lo que está ocurriendo políticamente. Y acá llegamos, sí, a una literatura que es un poco más autónoma, es un giro que se le da a la gauchesca,
podríamos llamarlo mal, pero podríamos decirle una gauchesca paródica, ¿no? Estanislao del Campo, unos años después, ya no nos está hablando del contexto político, sino que se centra más en la literatura, se centra más en el arte y le da un giro cómico, paródico a la literatura, un poco burlón también, ¿no? Un poco se burla de la figura del gaucho. Y en este texto, especialmente el Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo, en la representación de esta ópera. Este es un texto del año 1866 y ustedes lo conocen. Básicamente lo que ocurre aquí es un gaucho que asiste a la ópera Fausto de Gounod, ¿no? Que está basada a su vez en el Fausto de Goethe. Y bueno, el gaucho viene luego, se encuentra con un colega también, un paisano del Bragado, de apelativo Laguna, mozo jinetazo y puna, como creo que no hay otro, capaz de llevar un potro, sostrenarlo en la luna, ¿no? Estos versos muy reconocidos del Fausto, muy recordados. Se ponen a hablar, es un diálogo entre ellos, y el gaucho le cuenta, el que fue a ver la ópera, ¿no? Le cuenta todo lo que pasaba allí. ¿Por qué? Porque interpretó que lo que estaba viendo era algo real, ¿no? O sea, todas las cosas que suceden, la aparición del diablo, de Mefistófeles, los encantamientos, las muertes, todo lo que ocurre en escena, el gaucho lo interpreta como algo que realmente está pasando. Es decir, no puede tomar la distancia de considerarlo una obra de arte, una representación ficticia. Entonces le cuenta a su amigo todo esto como si verdaderamente hubiera ocurrido. Bueno, por supuesto, hay un gesto un poco despectivo por parte de Estanislao del Campo en considerar que un gaucho, si fuese a ver una ópera, la tomaría como algo verídico. Es un gesto despectivo por un lado, pero también cargado de mucha comicidad y de mucha parodia, lo cual es bastante interesante y hace que uno realmente, cuando lee el texto, se ría, digamos, es verdaderamente humorístico, está muy bien logrado realmente. Así que bueno, muy recomendable, ya lo deben haber leído probablemente, si no lo hicieron, les recomiendo que lo lean, el Fausto. Y tenemos como último antecedente este poeta que yo les mencionaba antes, el uruguayo Antonio Lucich. Hay realmente muchas similitudes entre el texto de Lucich, que el principal de ellos es Los Tres Gauchos Orientales. Hay muchas similitudes en estilo, en formato, en métrica también, en la métrica que construye los versos, con el texto de José Hernández, ¿sí? Así que bueno, esto fíjense que está publicado en 1872, es apenas anterior a El Gaucho Martín Fierro. Hernández llegó a leerlo, pero es del mismo año, ¿sí? O por lo menos esta publicación, esta edición que tenemos acá, es de ese mismo año. Lo paso rápido a Lucich y vamos a ver esto, ¿no? Una publicidad, es interesante verlo, ¿no? Publicidad de la época en el diario La Pampa, que salió el 17 de enero de 1873. Fíjense cómo se publicitaba el Martín Fierro en los diarios, ¿no? Dice, bajo este título ha publicado un folleto de 90 páginas el señor José Hernández de un poema gauchesco en verso, cuyo objeto es hacer sentir con los ecos de la poesía la mísera vida de nuestros pobres hombres de campo, víctima de las arbitrariedades muchas veces de la autoridad y del servicio militar, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una crítica para demostrar las condiciones penosas en las que están los gauchos, sobre todo las arbitrariedades de la autoridad, ¿no? La obra es interesante por lo chistosa, por lo suelto del verso, por lo útil como elemento moralizador respecto de nuestros gobiernos, de vuelta a lo mismo, y sobre todo por lo entretenida que es la historia de uno de nuestros gauchos reasumidos. El autor lo ha puesto en venta a precio bajo para que esté al alcance de todos los habitantes de la campaña. De vuelta a esto de que se publica en forma de folleto, muy accesible en cuanto al precio para que se pueda distribuir mucho, y así circulaba, se reproducía, incluso muchas reproducciones apócrifas, ¿no? O ilegales, podríamos decir hoy en día, casi piratas, reproducciones piratas del texto de Hernández. Bueno, y acá tenemos finalmente la portada de la primera edición de Imprenta de La Pampa, 1872. Ahí tiene el precio incluso, 10 pesos. Bueno, lamentablemente no sabemos
a cuánto correspondería, digamos, los 10 pesos en la época, pero bueno, es interesante poder ver, ¿no? Y después, esta primera edición trae también adjunta, fíjense que lo dice bien chiquitito, contiene al final una interesante memoria sobre el camino trasandino, digamos, para completar la cantidad de páginas para imprimir ese folleto, le agregaron otro texto de Hernández, ¿sí? Bien, acá tenemos la portada para que vean de la 14ª edición de 1897. También está el precio, la casa editora, para que vean la cantidad de ediciones que había, ¿no? Y cómo iban variando en estilo, en formato. Esta ya es ilustrada, ¿no? Creo que dice, a ver, no recuerdo si lo decía acá, dice, procedía de varios juicios críticos emitidos a propósito de la primera y adornada con 5 láminas, ahí está, y el retrato del autor. Láminas que yo incluí en la presentación, ahora las vamos a ir viendo, las pueden ver también en el PowerPoint que va a estar subido en el aula, para que vean cómo eran esas láminas que tienen abajo como algún verso que en base a lo que está ilustrado en la lámina, ¿sí? Bien, y acá lo que les comentaba recién, 7 tomos eran al final, la publicación de las obras completas de Hernández en el 2018, fíjense, tenemos un tomo que es de obra literaria, ¿no? Que ahí incluiría el Martín Fierro, la ida, la vuelta, y si no me equivoco tiene también la vida del Chacho, me imagino. No recuerdo exactamente ahora, pero me parece que está ahí la vida del Chacho también. Después tenemos 3 volúmenes de obra periodística, fíjense, 3 tomos grandotes, bastante gordos, de la obra periodística, de todos los textos que había publicado Hernández en los diarios y que habían quedado ahí dispersos. Después tenemos 2 volúmenes de debates parlamentarios, muy interesantes también, textos más de tipo político o, bueno, parlamentario, obviamente, ¿no? Pero más otro tipo de texto que ya no es literario. Y finalmente un volumen de pedagogía rural, donde se incluyen un montón de textos en torno al tema de la estancia, incluyendo el texto que mencionamos anteriormente de la guía para los estancieros, ¿no? Bien, así que eso por ese lado, el tema de las obras completas. Finalmente, les quería hablar muy breve, voy a hacerlo muy, muy cortito, así podemos seguir avanzando, para que los busquen ustedes e investiguen más al respecto. 2 libros que son esenciales de otros autores para entender el Martín Fierro o que analizan muy concienzudamente y muy detalladamente el Martín Fierro y la obra de Hernández. Por un lado, El payador de 1916 de Leopoldo Lugones, ¿sí? Un texto indispensable, realmente es el texto que produce esa operación política, podríamos decir político-literaria, cultural, de colocar al Martín Fierro como la obra clave de la literatura argentina, ¿sí? Eso que tenemos como poema nacional, como obra clave de la literatura argentina, el Martín Fierro, es algo que se hizo, ¿no? No fue siempre así, por supuesto. En su época era meramente un texto más, un poema más que circulaba, que era muy bueno, pero alguien lo instaló como poema nacional. Ese fue Lugones, y a través de estas conferencias que él dio, unas conferencias que daba y que se recopilan en este volumen titulado El payador, de muy recomendable lectura para comprender cómo el Martín Fierro llega a ser el prototipo de lo nacional, ¿sí? De lo argentino. Y luego este texto, este libro que es enorme, no les voy a decir que lo lean todo para nada, porque realmente es una cosa descomunal, debe tener 1600 páginas, Muerte y transfiguración de Martín Fierro, de Ezequiel Martínez Estrada. No les voy a decir que lo lean todo, pero tienen que conocerlo, tienen que saber que existe. ¿Por qué? Porque es el texto que hace el análisis más definitivo, exhaustivo y detallado del Martín Fierro. Martínez Estrada llega a unos niveles casi absurdos de análisis del texto de Martín Fierro porque lo aborda desde todas las perspectivas que podemos imaginar, perspectiva política, la métrica, lo que significa, lo que representa, pero después se mete con cuestiones absolutamente mínimas, ¿no? Cómo aparece la vaca en el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Bueno, cómo aparece, bueno, el gaucho ni hablar, ¿no? Las costumbres del gaucho, pero llega a niveles sumamente meticulosos, sumamente mínimos, muy detallistas, ¿no? Un nivel de crítica mínima que hace, que ensaya, microscópica, podríamos decir,
Así que es una obra de consulta para cualquier especialista en el Martín Fierro, para cualquier interesado en el Martín Fierro. Como les decía, no para leerla de principio a fin, sino para ir a consultar aspectos concretos que nos interesen del poema, ¿sí? Bien, llego a este texto que yo les había dicho, hay que leer, tenemos que leer la primera edición porque incluye este texto importante, que es una carta prólogo que le escribe Hernández a Zoilo Miggens, un amigo suyo, y es importante sobre todo porque nos habla mucho de el libro, ¿no? Nos habla de la concepción del libro y de qué significa para Hernández este libro, el Martín Fierro, este libro que él escribió, ¿no? Aparece ahí la escritura privada y escritura pública, ¿no? Porque por un lado es una carta privada que le envía a su amigo, pero que se hace pública, se publica directamente en el libro como introducción al Martín Fierro. Le escribe además a José Zoilo Miggens, que es un personaje de la época que había trabajado en las fronteras, que había trabajado en las comandancias y que conocía bien la vida del gaucho y la vida del hombre de la frontera. Es decir, que Hernández de vuelta, Hernández le está escribiendo a un conocedor del tema, a alguien que sabe cómo es estas injusticias que ocurren en las fronteras o en las comandancias contra el paisano, contra el gaucho. Así que es un gesto parecido al que hace Mansilla. Recordemos que Mansilla en la excursión le escribía también tomaba como interlocutor un conocedor del tema, ¿sí? Que era este amigo, Santiago, ay, se me fue el apellido ahora. Bueno, sí, si no me equivoco era Santiago. Bueno, no importa, no interesa ahora. Pero recordemos que tomaba un interlocutor conocido, conocedor del tema, que había publicado un libro, ¿no? Y se dirigía directamente a él. Acá habla de varias cosas este texto. Por un lado, nos anticipa una doble marginalidad, ¿no? Tanto del gaucho Martín Fierro y del gaucho en general en lo social, ¿sí? Y del poema mismo, el gaucho Martín Fierro, el poema de Hernández, en lo literario, ¿sí? O sea, hace un juego un poco Hernández, usted lo ha leído, entre la marginalidad de su personaje como estereotipo del gaucho y la marginalidad del poema, porque él se refiere a Martín Fierro, fíjense al principio, dice, al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese pobre? ¿El gaucho o el libro, ¿no? El poema. Así que bueno, hay un juego un poco de eso, ¿no? El personaje como un tipo, ¿no? Que representa a todos los gauchos, un poco como nos pasaba con las siluetas que había escrito Sarmiento en el Facundo, ¿no? Que eran genéricas, representaban tipos, ¿no? Bueno, aparecen otros temas, hay el tema de la copia, la imitación, la fidelidad con respecto a la copia de la realidad, ¿no? Él muchas veces insiste o nos dice que se va a basar en la realidad, que su escritura es una copia de la realidad, una copia fiel de la realidad, ¿no? Lo cual, bueno, podemos matizarlo o cuestionarlo, pero eso es lo que se propone Hernández, ¿no? Bien, hay una discontinuidad también con respecto al resto de la gauchesca, nos habla de eso. Bien, pero un texto interesante, me interesaba que lo leyeran, que supieran que existe, porque nos aclara muchas cuestiones sobre el poema de Hernández y fue introducido como prólogo, prácticamente carta prólogo, en la primera edición del texto. Bien, pasamos un poco entonces a lo que es la estructura y el contenido narrativo. Es decir, yo les decía al principio, este es un poema, pero es un poema narrativo, ¿no? Y nos interesa saber qué es lo que va pasando en cada uno de estos cantos, ¿no? Tenemos el canto primero, donde tenemos la presentación del cantor, invocaciones que hace al cielo y a distintas cuestiones, habla de otros cantores, nos habla de la diferencia entre cantor letrado y cantor popular. Esto es importante, ¿no? Porque, de vuelta, el que está escribiendo podría ubicarse del bando del cantor letrado, ¿no? Es un escritor letrado, José Hernández, sin embargo está reproduciendo la voz de un cantor popular, ¿no? De un gaucho. Bien, nos da los atributos del Martín Fierro, las condiciones del gaucho, el canto y la libertad, ¿no? La importancia de la libertad, de poder manejarse en su territorio, en su terreno,
y el canto como demostración de esa alegría, ¿no? Y finalmente nos introduce, como finalización del primer canto, las penas del gaucho perseguido y el maltrato de los demás, ¿sí? El gaucho que siempre está sufriendo y que siempre sufre el maltrato y las injusticias y la arbitrariedad, sobre todo por parte de la autoridad, ¿sí? En el canto 2 tenemos de vuelta una continuación de ese maltrato con las penas del gaucho. El pasado, hay una vuelta, ¿no? Porque al principio el poema nos está narrando en presente, hablando en presente, y hay una vuelta hacia atrás, se va hacia el pasado. Y nos empieza a hablar como de este tiempo idílico, ¿no? Este tiempo ideal, ¿no? Los mejores tiempos, la vida del gaucho en su rancho, con su campo, la mujer, la familia. Nos cuenta de los trabajos que realizaban, el uso de los caballos, las comidas, las bebidas, reuniones, juegos, y después tenemos un corte brusco, ¿no? Tenemos como un antes ideal, idílico, y un corte brusco en el presente, ¿no? Se terminaron los buenos tiempos, es decir, el contexto político o las cuestiones de la época cortaron esa vida idílica del pasado y llega la persecución, la necesidad de huir de la autoridad, las injusticias, ¿no? Desde los poderes y desde la legalidad, lo que yo les decía. Pensemos a un Hernández en el bando opositor al gobierno, así que quejándose y criticando estas cuestiones, la violencia y la tortura contra el gaucho, el envío a la frontera, ¿sí? O a un batallón, y aquí comienzan los males de este gaucho particular de Fierro que va a cantarnos de aquí en adelante, ¿no? En el canto 3 retoma de todas formas los buenos tiempos del pasado, la vida en familia, la pulpería, el canto y la diversión, y ahí llega ese momento importante donde se está divirtiendo en un boliche y cae o aparece un juez de paz que hace una arriada, ¿no? Levanta a todos los que no tienen la papeleta de conchavo, ¿no? Estaban, en esa época, hay una crítica a las leyes de vagancia, ¿no? Todo aquel que no estuviese trabajando y que no tuviese su correspondiente papeleta que demostrara que tenía un trabajo, era considerado directamente vago y lo capturaban, lo llevaban sin que se pudiera quejar ni decir nada, y lo llevaban a trabajar en la frontera, como vamos a ver después en este trabajo esclavista prácticamente, semi-esclavo, ¿no? Ante la riada del juez, Fierro no huye, se queda. Él considera que no ha cometido ningún crimen, entonces se queda. Viene el episodio del gringo, del inglés, dos episodios bastante cómicos, hilarantes, ¿no? Bueno, lo acusan, ahí ya, fíjense que de la vagancia pasamos a fines meramente políticos. Lo acusan de haber faltado una votación, es decir, de no haberle dado el voto al candidato de ese momento, y esa es la única falta que cometió Fierro, ¿no? Entonces lo envían a la frontera con la promesa de un regreso en 6 meses, cosa que no se va a cumplir, obviamente. Viene la partida del hogar, tiene que dejar a su familia, y ahí viene el horror directamente en la frontera, las amenazas y las torturas, el trabajo esclavo directamente en la chacra de uno de los coroneles, ¿no? O sea, trabajando en la propiedad privada de uno de los militares, ¿no? Las invasiones de los indios, las imposibilidades de defenderse por no tener armas, no tener ropa, no tener comida directamente. Acá viene, bueno, el salvajismo de los indios, que de vuelta, el tema de los indígenas, de los indios es muy eh, criticable en Hernández, va a aparecer fuerte también en la vuelta, en la segunda parte, es un tema polémico, ¿no? Pero bueno, claro, hay que verlo desde la perspectiva de un hombre blanco, liberal, de ciudad, ¿no? Que obviamente va a considerar, por supuesto, si considera al gaucho como un otro, al cual tiene que defender de alguna forma de las arbitrariedades, porque es un otro cercano, el indio no. El indio en esa época es el otro extremo, ¿no? Es la otredad radical, absoluta, algo que no se puede ni siquiera comprender. Así que bueno, aparece esta visión sobre el indio asesino, los incendios, ¿no? El robo de cautivas, toda esta cuestión. Finalmente el episodio de un malón, lo atacan a lanzazos, ¿no? A Fierro, se defiende él con las bolas y finalmente termina escapando. Es decir que toda la prisión y el escape, la huida, están en el capítulo 3, perdón, capítulo, en el canto 3, canto tercero. En el cuarto continúa esto, ¿no? Tenemos de vuelta pobrezas y miserias en el fortín de frontera,
que no tienen ropa, le confiscan su mejor caballo, ¿no? Aparece la ida a un boliche, donde hay un pulpero habilidoso, la explotación económica, el episodio del día de pago, ¿no? Donde a él le niegan su paga porque ya le habían pagado, porque no se había presentado, ¿no? No, perdón, ahí está, porque no está en las listas, no aparece en la lista, entonces no le pagan, ¿no? Es como que directamente Fierro queda fuera de la legalidad, es decir, ni siquiera le están pagando por el trabajo que está haciendo efectivamente. Bien, el canto quinto, el abuso de los jefes y algunos negociados que aparecen ahí, que se habla de los negociados que están haciendo los jefes con esta gente. Fierro planifica su escape, directamente va a escaparse. Aparece el episodio este del Papolitano, ¿no? Que un poco de burla también. Recién hablábamos del gaucho, si volvemos a posicionarnos desde la mirada del escritor, hablábamos del gaucho y del indio como dos otros, ¿no? Como dos otredades, pero también están los inmigrantes, los extranjeros, ¿no? El napolitano en este caso, que también es parodiado o burlado desde la perspectiva local, ¿no? Bien, Fierro reclama su paga y resulta estaqueado por eso, la estaqueada que es un método de tortura, lo vamos a ver un poco, y esta aversión a los gringos, ¿no? Y la descripción de su manera, el gringo, el inmigrante, de vuelta, el italiano, generalmente, ¿no? Es una época donde todavía están llegando las masas inmigratorias y los locales, los paisanos, sienten aversión y rechazo, ¿no? Por ello. Capítulo 6 o canto, en realidad 6 ahí aparece capítulo, pero es canto sexto, reunión de tropas para una expedición sorpresa sobre los indios, digamos, para caer los blancos sobre los indios, le hacen promesas de licenciarse, de darle el alta, ¿no? Aparece el ministro, este personaje, Don Gansa, que es un personaje, Gainza en realidad, el personaje real político al cual está parodiando Hernández de alguna forma, la valía del gaucho Fierro y finalmente el escape, ¿no? El escape de Martín Fierro y ese retorno tan triste y tan recordado al no hogar, podríamos decir, porque él dice que cuando regresó no encontró nada, solo encontré la tapera, nos dice, ¿no? O sea, no está la casa, no está el rancho, no está la esposa, no están los hijos. Horrible, lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? Y ahí, a partir de ese momento, se produce esta transformación de Fierro en gaucho malo. Él dice que prometió y juró a partir de ese momento ser más malo que una fiera, ¿no? O sea, a partir de ahora ya fui lo suficientemente bueno y me pasó lo que me pasó, todo esto. Perdí a mi familia directamente, digamos, me tuvieron trabajando como esclavo, no me pagaron, me violentaron de todas formas y perdí a mi familia. Se transforma en gaucho malo por las circunstancias que lo llevan a ello, ¿no? Eh, Bien, se cuenta algunas de las cosas a través del relato de otro personaje que ocurrieron, algunas de las cosas que ocurrieron con su familia mientras él estaba en su frontera. Se habla de la mujer, que no le quedó otra opción más que irse con otra persona para sobrevivir, y de los hijos de Fierro, ¿no? Que van a tener gran importancia en la segunda parte, en la vuelta, ¿sí? Bien, a partir del canto 7 hay un cambio en la métrica, en el tipo de verso, ¿sí? Aparecen unos versos más cortos, más breves, y aparecen como temas, ¿no? El gaucho vago y desertor, que es perseguido y tiene que estar huyendo todo el tiempo, cantos generales sobre la vida del gaucho, y acá llega un episodio importante que es el del baile, la borrachera, ¿no? Los insultos a la morena y la provocación al moreno, ¿no? Esto de va cayendo gente al baile, que ha quedado como un refrán también popular, ¿no? El insulto a la morena, y después el tema del porrudo, ¿no? Del más porrudo serás vos, le dice el moreno, ¿no? Bien, el enfrentamiento y el asesinato, la primera muerte que se cobra Martín Fierro, que es la de este moreno, y que va a tener repercusiones también en la segunda parte. Recuerden que está la payada con el moreno, que es el hermano que viene a desafiarlo, el hermano de este moreno, ¿no? Bien, el gesto de limpiar el facón en el pasto, que lo vamos a ver, fíjense, yo puse ahí relación con el fin, lo vamos a ver cuando lleguemos a Borges, todavía nos faltan un par de clases, porque tiene un cuento Borges que se llama El fin, que recrea justamente el final del Martín Fierro y pone este mismo gesto, ¿no? El de limpiar el facón, la sangre del facón en los pastos, ¿no? Bien, y finalmente concluye el canto con unas reflexiones en torno a la muerte. El canto octavo, ¿no? Tenemos el episodio del boliche y un gaucho apodado El Terne,
¿sí? Bien, ahí puse cuñado, balidos de toros y terneros. Bien, y lo que pasa principalmente es que Fierro se cobra su segunda muerte, que es que asesina al Terne, ¿sí? Y huye, ¿no? Bien, aparece de vuelta una descripción general de las penurias del gaucho malo que tiene que estar huyendo todo el tiempo, el tema de que ser un gaucho es un delito, ¿sí? Ser gaucho ya de por sí es un delito, está penado, digamos, por la autoridad de la época. Las razones de los pobres, de vuelta, ser pobre es lo mismo también, ¿no? Ser pobre es algo muy negativo, es algo casi que roza con el delito, ¿no? Las campanas de palo, las campanas de los pobres son campanas de palo, y esto de abrirse destino a punta de facón, ¿no? Ser malo, no queda otra opción más que para sobrevivir, andar matando gente para que no lo golpeen a uno en la vida, ¿no? Canto número 9, las astucias y ocultaciones del gaucho matrero perseguido, ¿sí? Contemplación del cielo, y aquí llega este momento del asalto de la partida militar, importantísimo momento, ¿no? Cuando se nos introduce además el personaje de Cruz, ¿no? Fierro primero los oye llegar, se prepara para luchar, se habla de los crímenes de Fierro, está rodeado, hay un enfrentamiento, disparos, faconazos, habladas, lo atacan desde varios frentes y entre varias personas, su situación es gravísima, se complica muchísimo, hasta que interviene Cruz, ¿no? A un gaucho que le, ¿cómo es? No me puedo acordar, bueno, ahora los versos, que lo tocó un bendito, ¿no? Y gritó finalmente, Cruz no consciente, que se mate así un valiente, ¿no? Así que ahí aparece Cruz interviniendo, derrotan juntos a la partida, dejan los cuerpos atrás y Fierro le empieza a contar su historia a Cruz, ¿sí? Bien, en el canto décimo tenemos la voz, perdón, dije, Fierro le cuenta sus desgracias a Cruz, sí. Y en el canto décimo, ahí tenemos un cambio de la voz narrativa, que hasta ahora viene siendo Fierro, y pasamos a Cruz, ¿no? Digamos, nos va a hablar Cruz, nos va a contar su historia, nos habla de su mujer, el comandante de milicia que le codicia a la mujer, esto también es un tópico, ¿no? Que aparece siempre, que o se acusa al gaucho de un crimen que no cometió, o se le codicia a la mujer, entonces se lo acusa de alguna cuestión para, que es algo que va a pasar también después con Juan Moreira, por ejemplo, ¿no? Para quedarse con su mujer, se lo acusa de algo de un crimen que no cometió. Bien, se da un incidente aquí con este comandante, lo asesina y tiene que abandonar el hogar, ¿no? Hay algún párrafo, algunos versos ahí sobre el odio a las mujeres, ¿no? Sigue Cruz en el canto onceavo, se habla de su verborragia, de cómo le brotan los versos, ¿no? Se esconde entre los cardales, ¿sí? Tiene que esconderse. Hay un episodio en una milonga, en una pulpería, es algo muy parecido a lo que le sucede a Fierro, es decir, que Hernández está como reproduciendo o repitiendo un esquema, ¿no? De cómo se van dando las injusticias que llevan a los hombres a transformarse en gauchos malos. Acá de vuelta tenemos en esta milonga que baila un pericón Cruz con una moza y recibe burlas e insultos por parte de un guitarrero. Entonces, como gesto, le corta Cruz las cuerdas de la guitarra, salen afuera y lo mata, ¿sí? Entonces tiene que huir de vuelta como gaucho matrero perseguido por la justicia. En algún momento sigue Cruz, se junta con otros en su desgracia, ¿sí? Un amigo le hace los arreglos y lo compone con el juez, con uno de los jueces. Entonces, ahí pasa a formar parte Cruz, se pasa de bando y pasa a ser parte de la justicia, y hay un retorno a la escena de la partida y de Fierro, ¿no? Donde le explica por qué saltó y por qué se puso de su lado, ¿no? Bien, le propone finalmente andar juntos, ser matreros, vienen algunas reflexiones sobre el tema del gaucho, conversaciones en torno al juez, los negociados, la civilización como corrupta, y finalmente en el último canto retoma la palabra Fierro, reconoce que él y Cruz son lo mismo, ¿no? Que gauchos malos y perseguidos, se van a ir a los indios, es decir, van a cruzar la frontera, que es el último destino, el último territorio que se puede cruzar, ¿sí? Hay reflexiones sobre la naturaleza, bueno, voy a ir avanzando un poco más, ¿no? La ida a los indios,
aparecen ya las primeras concepciones de la vida entre los indios, esto de que no trabajan y hacen malones, no trabajan y roban, ya lo dijimos antes, todo desde la concepción del blanco, ¿no? Y finalmente hay un cambio último en la voz narrativa y se pasa a una tercera persona externa, ¿no? Hasta ahora son todas primeras personas, aquí me pongo a cantar, hasta ahora nos habló Fierro, nos habló Cruz, y aquí aparece un narrador externo que este, nos cuenta en los últimos versos cómo concluyó la historia, ¿no? Está este momento en que Fierro rompe la guitarra para terminar la historia, es un gesto, la rotura de la guitarra para que ningún otro gaucho, ninguna otra persona vuelva a cantar esto mismo, ¿no? Es casi un gesto antiplagio, ¿no? Para que no sigan reproduciendo estas historias de Fierro, Fierro rompió la guitarra, o sea que si alguien canta con la misma voz de Fierro, es un plagio, ¿no? Bueno, finalmente cruzan la frontera y el narrador nos detalla o nos da algunos detalles mínimos, ¿no? Como las lágrimas que ruedan por la cara de Fierro, pero a pesar de conocer estos detalles mínimos, desconoce el final de los amigos, ¿no? Se despide finalmente y concluye, ¿sí? Termina con esto el poema de Hernández. Bien, acá les traje algunas ilustraciones para que vean. De Carlos Alonso son las ilustraciones, incluso la que está de fondo, no sé, bueno, ahora no se alcanza a ver, pero la que está de fondo de la filmina también es una ilustración de El Gaucho Martín Fierro de Carlos Alonso, un pintor muy importante, un ilustrador y pintor muy importante argentino. Bien, y como siempre nos quedan un montón de cosas. Yo esto les recomiendo que lo vayan leyendo en el PowerPoint. Ahora voy a pasarlo muy rápido para ver algunas cuestiones muy precisas. Yo les voy a nombrar los títulos, ¿no? Acá en estos versos aparece la oposición entre letrado, el ámbito de la escritura, y lo popular, el ámbito de la oralidad. La libertad en la naturaleza, que podemos relacionar con ese mejor se duerme en la pampa que veíamos en la clase de Mansilla, ¿no? Importante esto en los versos, ¿no? Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo, ¿no? Bien, y fíjense el último verso, o los últimos dos, ¿no? Del segundo, que dice, yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Bien. Descripción pacífica y positiva de la vida del gaucho aparece acá. Y esto, ya lo dijimos recién, el fin de la vida idílica y el comienzo de los tiempos de penuria e injusticia. El resumen de la vida de Fierro, fíjense, en una única estrofa tenemos resumida prácticamente toda la vida, ¿no? Fíjense, tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Fíjense qué linda la sonoridad de los versos, ¿no? La rima y la sonoridad, y esto de que con un nivel de resumen impactante está toda la vida de Fierro en estos únicos versos, ¿no? Bien, acá ya lo comentamos antes, yo les dejo para que ustedes lo lean. El primer otro que aparece entre los gauchos, que es el inmigrante, ¿sí? En este caso el gringo, el inglés. Acá tenemos el episodio del gringo papolitano, ¿no? Que produce toda esta confusión en el lenguaje, ¿no? Estos juegos de palabra entre papolitano y el hablar del italiano que dice ¿qué vivoré? Y le responde ¿qué víboras? ¿No? Hay como una intención de producir comicidad y humor a través de el no entenderse los diferentes registros y los diferentes idiomas, ¿no? Bien, de vuelta, la versión a los gringos extranjeros por parte del gaucho, está todo en estos versos. Acá yo les puse el número de página también y los versos para que después pueden pausar este video o, si no, ir a verlo al PowerPoint también, como lo prefieran, para que lo lean y se den cuenta cómo aparece esto representado, ¿no? El fraude electoral y el empleo de los gauchos, dice, a mí el juez me tomó entre ojos en la última votación, me le había hecho el remolón y no me arrimé ese día, y él dijo que yo servía a los de la exposición, los de la oposición, ¿no? Dice, como representando que está mal dicho por el gaucho, pero fíjense cómo aparece todo lo político, ¿no? Y el fraude electoral, de cómo estaban arregladas las votaciones. El otro radical, que yo les decía antes, que representa desde esta perspectiva la barbarie absoluta, que no se puede ni siquiera comprender, ¿no? Es el indio, ¿no?
nos habla, fíjense, tiemblan las carnes al verlo, volando al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Después nos dice, hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba, se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces les descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas, ¿no? Bueno, hay una perspectiva totalmente barbarizante y salvajizante, podríamos decir, del indio, ¿sí? El episodio de un malón, el ataque de los indios, esta es la primera parte, después léanlo. Acá la segunda parte también de este ataque y este episodio del malón. La tercera parte, finalmente. Bien, después léanlo, repásenlo bien. Y acá, fíjense, una de las reproducciones que yo les decía recién de esta 14ª edición, que tiene la ilustración, el dibujo, y abajo dice, era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé, la verdad del caso fue que me tuve apuradazo hasta que al fin de un balazo del caballo le bajé. ¿Sí? De vuelta, el episodio del malón, bien representado y se puede ver bien ahí el enfrentamiento entre indios y gauchos. Bien, el tema de estar fuera de la legalidad, de los papeles de conchavo que hablábamos antes y de la paga, ¿sí? La estaqueada y la tortura, fíjense, por reclamar la paga al juez. Entre 4 bayonetas me tendieron en el suelo, vino el mayor medio en pedo, además, ¿no? El borracho, y allí se me puso a gritar, pícaro te de enseñar a andar declamando sueldos, de las manos y las patas me ataron 4 cinchones, les aguanté los tirones sin que ni un ay se me oyera, y al gringo la noche entera lo harté con mis maldiciones. Acá tenemos una de las ilustraciones de Carlos Alonso, en una de las ediciones de Martín Fierro ilustradas por él, que representa este método de tortura, la estaqueada, ¿sí? Que también se ha utilizado en otros periodos terribles de nuestra historia. No solo lo utilizaban en la frontera en el siglo XIX. Bien, el tema del trabajo en las estancias de los jefes, la corrupción y los negociados, aparece, ¿no? He visto negocios feos, dice. La huida, el regreso al no hogar y la transformación en gaucho malo. Yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera, ya lo dijimos, ¿sí? La conclusión de esa transformación de Fierro en gaucho malo, después lean los fragmentos. El otro radical, además del indio, ya dijimos entonces al extranjero, al indio, y aparece otro más, el negro, ¿no? Fíjense, el negro como demonio, ¿no? Está como demonizado directamente. Vamos a leer estos versos. Dice, negra linda, dije yo, me gusta pa' la carona, y me puse a champurrear esta complita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo, para tizón del infierno, ¿no? Ahí está demonizado el negro, y después más adelante dice, me hirvió la sangre en las venas y me le afirmé al moreno, dándole de punta y hacha para dejar un diablo menos. De vuelta, las dos veces que se refiere al moreno, lo trata de diablo, demonio, ¿no? O infierno, evoca estos símbolos que demonizan al personaje, ¿sí? O al negro. Bien, el empleo de la naturaleza para detectar señales, esto nos recuerda al vaqueano y al rastreador de las figuras de Sarmiento, leanlo después. La intervención de Cruz, acá que no me salía antes, ¿no? Tal vez en el corazón le tocó un San Bendito, eso era lo que yo les quería decir, a un gaucho que pegó el grito y dijo, Cruz no consciente que se cometa el delito de matar ansí un valiente. Bueno, memorables versos, por supuesto. Acá tenemos los mismos versos y como pie de la ilustración de esa 14ª edición. Miren qué lindo está como tenemos acá de un lado, en la parte izquierda, digamos, a Martín Fierro, toda la parte y del otro apunta a Cruz, digamos, que está haciendo su grito, ¿no? Bien, el episodio del guitarrero en la milonga, ¿sí? Aparece un gringo, esto es cuando le corta las cuerdas, ¿no? Y toda esta cuestión, y de un tajo a la guitarra, tuita las cuerdas corté, y tenemos de vuelta la representación del episodio, ¿no? De cuando le corta las cuerdas. Bien, la corrupción de los negociados de la civilización, según Cruz, ¿no? También lo mismo que hablábamos antes. Fierro y Cruz como iguales, se van hacia los indios y prometen ser malos, ¿no? Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo, yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo, y yo para acabarlo todo a los indios me refalo, ¿no? Pido perdón a mi Dios que tantos bienes me hizo, pero dende que es preciso que viva entre los infieles,
Yo seré cruel con los crueles, así mi suerte lo quiso, ¿no? Bien, fíjense esto, ¿no? Es interesante, hay una preferencia del otro absoluto y del peligro, ¿no? Del infierno y de los indios antes que el gobierno. Ante la arbitrariedad terrible del gobierno y de las leyes, se prefiere ir con el otro absoluto, el que se considera un bárbaro total, ¿no? Y yo empujado por las mías, quiero salir de este infierno, ¿no? Ya no soy pichón muy tierno y sé manejar la lanza y hasta los indios no alcanza la facultad de gobierno, es decir, no llega el gobierno a donde están los indios, por lo tanto es preferible ir ahí, ¿sí? Lo que decíamos antes, la concepción de la vida entre los indios, que no trabajan y hacen malones, después lean esto. Y acá, finalmente, ¿no? Como decíamos, el cantor rompe la guitarra, una suerte, yo les decía, de copyright, ¿no? De que no sigan, que no plagien esto. Como el Quijote, es un gesto parecido al del Quijote. Recuerden que Cervantes escribe la primera parte del Quijote y después le escribe a Avellaneda una segunda parte apócrifa, hace un plagio, ¿no? Entonces, Cervantes escribe también en la segunda parte del Quijote y al final del texto, ¿qué hace? Mata al personaje. El Quijote se muere justamente como un gesto para que ninguna otra persona pueda seguir escribiendo cosas del Quijote. El personaje está muerto y acá es un gesto parecido, solo que en vez de matarlo a Martín Fierro, hace que rompa la guitarra para que nadie vuelva a cantar con esa guitarra, ¿sí? El cierre de la historia, la denuncia de los males, ¿sí? Con esto concluye el texto. Vamos a leer la última estrofa. Dice, pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, y que me despido yo, que he relatado mi modo, males que conocen todos, pero que nadie contó. Ahí termina, y fíjense que acá tenemos la ilustración, ¿no? Donde están yendo hacia la frontera. Dice, por la frontera cruzaron y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones. Se van con tristeza, pero bueno, no les queda básicamente otra opción, ¿sí? Aquí terminamos la clase, esta cuarta clase sobre el gaucho Martín Fierro de José Hernández. Espero sus comentarios, que escriban y que pongan cosas en el foro para saber qué les pareció, tanto el texto, bueno, que es un clásico absoluto y ya lo conocen, y qué partes les llamaron la atención, cuáles no. Me interesa conocer las opiniones de ustedes y que les dejo el espacio del foro para que puedan opinar y puedan hablar. Y nos encontraremos la próxima semana, que ya vamos a dejar atrás el siglo XIX, nos metemos en el siglo XX y además pasamos a un escritor plenamente urbano como es Roberto Art y las Aguafuertes. Bueno, que tengan una muy buena semana, buen fin de semana y que estén muy bien. Nos encontramos la próxima. Gracias.